Hola amados, ¿qué tal? Qué bueno volvernos a ver. Vamos a empezar a tratar unos temas bastante delicados y créanme que hemos orado bastante por este tema que vamos a tocar. Vamos a usar para el mundo adventista tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Quiero evitar dar opiniones personales. No quiero eso. Para que todo lo que se diga quede claro con un escrito está, tanto de la Biblia como de los escritos de la hermana Elena de White. Y es acerca de la persona de Cristo. Hoy vamos a empezar con esta parte donde dice la Biblia que el verbo se hizo carne. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Cómo se hizo el verbo, que era Dios, carne? Es un tema fundamental, importantísimo, y tenemos que tratar de aclararlo lo más posible. Ahora, recuerden, voy a tratar de leer lo mejor que pueda para que no quede como opinión humana, sino con lo que está escrito. Vamos a pedir la bendición del Señor para este importantísimo tema. Querido Padre Celestial, queremos en este momento pedirle su preciosa bendición, porque el Señor Jesús dijo que la vida eterna era conocer a Jesucristo, a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien enviaste. Y necesitamos entender muy bien este tema que vamos a hablar. Ilumina nuestra mente para decir lo que hay que decir, para no decir lo que no hay que decir. Lo que está escrito. Dirige a quienes van a escuchar este tema y que sea de grato entendimiento para sus vidas. Lo pedimos en el nombre y en los méritos santos del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos, voy a empezar leyendo un texto que hemos tocado bastante. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. Dice Juan 1:1 lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ese con Dios es con el Padre. Y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Entonces tenemos al verbo y el verbo es el Hijo de Dios. El verbo es Dios. El verbo es igual a Dios. No es el mismo Padre, pero es igual al Padre. El verbo era con Dios. Ahora el verso 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Notemos, el verbo era Dios, y siendo Dios, el verbo se hizo carne. Voy a leer otra cita que está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. Prácticamente dice lo mismo que Juan 1:1 y 14, pero en otras palabras. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, el capítulo 3, el versículo 16, lo siguiente. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Notemos la primera expresión. Dios fue manifestado en carne. Es lo mismo que Juan 1:14. El verbo que era Dios fue hecho carne. Entonces, prácticamente la idea es la misma, ¿no? El verbo fue hecho carne, Dios fue manifestado en carne. Hay otra cita en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, que dice algo similar. Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14, nos dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, el verbo fue hecho carne. Dios fue manifestado en carne. Él participó de carne y sangre, lo mismo que el ser humano. Nos está diciendo lo mismo. Una cita más la encontramos en Primera de Juan, el capítulo 4, donde dice el versículo 2, Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, que el verbo fue hecho carne, todo el que confiese esto es de Dios. El verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Así que Juan dice, afirma de que nosotros tenemos que aceptar y enseñar
que Jesucristo, que era el Verbo como Dios, vino en carne. En la segunda carta del apóstol Juan, en el versículo 7, que tiene un solo capítulo, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Yo tengo que entender dos cosas aquí. Si yo confieso que Jesucristo ha venido en carne, tengo que confesar que antes de venir como carne era Dios. O si no, ¿cómo voy a decir que vino en carne si antes no estaba en otra forma? Era Dios y solo Dios. Y como ya lo hemos estudiado en unos temas anteriores, según Daniel 10, 5 y 6, comparado con Apocalipsis 1, 13 al 16, él tenía una forma divina, era Dios, pero era una persona divina. Dejó a un lado su forma divina, dice Filipenses 2, 5 al 7, no estimó el ser igual a Dios, no vino en forma de Dios, sino semejante al hombre. Y entonces tomó forma humana, tomó carne humana. Ahora, la pregunta central, esta es una pregunta que a mí me quitó por muchos años el sueño. El Verbo fue hecho carne. ¿Cómo así que el Verbo fue hecho carne? ¿Qué pasó ahí? El Verbo, que era Dios y tenía forma divina, automáticamente se transformó en carne, así transformado en carne. Lo divino se volvió humano, así de una manera mística rara. No. Quiero compartir una cita aquí que tengo del comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 5, la página 1088. Es una cita de la sierva del Señor. Y escuchemos lo que dice. Fue cambiada la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios. Vuelvo a leer la pregunta. Ella lo dice en pregunta. Fue cambiada la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas fueron combinadas misteriosamente en una persona, el hombre Cristo Jesús. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Oiga, qué interesante eso. O sea, no fue que cuando el Verbo se hizo carne o Dios fue manifestado en carne, no fue que lo divino del Verbo, Dios desde la eternidad, se volvió carne. No, 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 no. Esa naturaleza divina del Hijo de Dios se combinó, dice aquí, misteriosamente con la naturaleza humana. O sea, antes de María quedar embarazada, antes de que Jesús naciera de María, antes de ello, él existía solamente como Dios, era divino. Pero cuando el Verbo se hace carne, quiere decir que lo divino se va a mezclar o a combinar con naturaleza humana. ¿Quién va a embarazar a María? El Espíritu Santo. Dice Mateo 1, 18 al 20, dice Lucas 1, 35. El Espíritu Santo va a embarazar a María. Y va a quedar ella embarazada de un feto, un embrión, un feto, y van a ser un niño llamado Jesús. Y con ese pequeño, casi nada, feto, un embrión, un feto, y luego Jesús, el bebé que van a ser ese niño que forma ahí, va a quedar combinada la naturaleza divina. Ahora, no me piden que le explique eso, yo no puedo explicar eso. Nadie los puede explicar. Hay una cita en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 142, donde ella dice que la encarnación de Cristo ha sido y será un misterio por la eternidad. ¿Cómo es que el Verbo dejó de ser Dios allá arriba? ¿Cómo es que el Verbo deja su naturaleza divina allá arriba, su forma divina, y viene y se combina en el útero de María con un pequeño embrión, un feto, que se va a llamar Jesús cuando nazca? No lo puedo explicar, no creo que nadie lo pueda explicar. El caso es que ahí quedaron combinadas dos naturalezas, la divina, que era eterna, y la humana, que hasta ahora va a nacer. Por eso ella dice, fue cambiada la naturaleza humana del Hijo de María. Note, Jesús va a ser hijo de María, porque va a nacer de María, va a tener una madre, pero no un padre humano. Fue cambiada la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios. Como Hijo de Dios es igual a Dios, ya lo hemos visto en otros temas. Entonces, no es que lo divino se va a volver humano, ni lo humano se va a volver divino. No, es que lo divino, que es desde la eternidad, el Verbo, el Hijo de Dios, se va a combinar ahora con lo humano que van a ser.
y se va a llamar Jesús cuando nazca. Es como cuando tomamos cemento y lo combinamos con arena. El cemento no se vuelve arena porque se combinen. La arena no se vuelve cemento porque se mezclen. No. Comparemos el cemento con la naturaleza divina y la arena con la naturaleza humana. Se mezclan, pero ni el cemento se vuelve arena ni la arena se vuelve cemento. No. Son dos naturalezas combinadas ahí. Entonces, cuando el Verbo se hizo carne, significa que el Verbo, el Hijo de Dios, el Verbo, desciende de forma misteriosa, se combina con ese embrión, ese feto, ese niño que va a nacer, y María queda embarazada. ¿A quién lleva María en su vientre? Lleva un feto, lleva un niño allí, pero también la naturaleza divina viene combinada ahí. Ahí están las dos naturalezas. El libro Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 147 dice: la deidad, o sea, refiriéndose al Verbo, la divinidad del Hijo de Dios, el Verbo, la deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino, por la unión de estas dos naturalezas. Noten eso. La deidad, o sea, la divinidad del Verbo, del Hijo de Dios, no se hizo humana. No. Ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Esto me da a entender que desde el mismo vientre de María ya habían dos naturalezas ahí, divina y humana. Y cuando ese niño nace, y dice Lucas 2:21, a los 8 días se le pone por nombre Jesús, ahí vienen dos naturalezas divinas, dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso a Jesús lo adoran los reyes que vienen del oriente, los sabios del oriente. ¿Por qué? Porque ahí está la naturaleza divina, ahí está Dios, bajo ese manto humano. Vemos al niño Jesús envuelto en pañalitos, sí, es un niño, normal, sí, pero ahí viene escondida la deidad. Interesante, increíble lo que está ahí escrito. En el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, la página 1102, una cita que fue escrita en la Revian Herald el octubre 29 de 1895 dice: Cristo no había cambiado su divinidad por humanidad. Oigan eso. Sino que revistió su divinidad con humanidad. Quedó revestida la divinidad que existía desde la eternidad con la humanidad que hasta ahora van a ser, o sea, Jesús. Quedan las dos naturalezas ahí, la divina que es eterna con la humana que van a ser. Dice en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 478, lo siguiente: en Cristo estaban unidas la divinidad y la humanidad. La divinidad no se degradó hasta la humanidad. La divinidad mantuvo su lugar. ¿Qué quiere decir que la divinidad no se degradó hasta la humanidad? Pues que la divinidad no se transformó en humanidad, sino que la divinidad permanece como divina, no se transforma en humana, pero se mezcla con la humanidad. La divinidad mantuvo su lugar. O sea, nunca Cristo agarró su divinidad, como Hijo de Dios, como el Verbo, agarró su divinidad y la transformó en humanidad. No. Desciende con su divinidad, Él es divino, es el Verbo, no desciende con su cuerpo glorioso y su gloria que tenía en el cielo, pero sí su divinidad se viene con Él, es Dios, pero la combina ahora con naturaleza humana. Vaya misterio este. Otra cita dice: Cristo no podría haber venido a la tierra con la gloria que tenía en los atrios celestiales. Los seres humanos pecadores no podrían haber soportado el espectáculo. Imaginen que el Señor Jesús hubiera aparecido en esta tierra como era allá en el cielo. Acaba todo esto. Su gloria divina consume todo. Así que Él no vino a la tierra con la gloria que tenían los atrios celestiales. Los seres humanos pecadores no podrían haber soportado el espectáculo. Él veló su divinidad con la vestidura de la humanidad, pero no se desprendió de su divinidad. Entonces alguien dice: hermano, si el Señor no se desprendió de su divinidad, si era Dios en la tierra tan completo como era allá en el cielo, entonces Él no pudo haber perdido la omnipresencia. Yo le expliqué a ustedes en un tema anterior de los 7 espíritus de Dios, de que Él nunca perdió ni la omnipotencia ni la omnipresencia. ¿Que quedó limitada? Sí, pero no perdida. En Él habitó corporalmente toda la plenitud de la divinidad.
Ya lo leí en Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1088. O sea, cuando Él estuvo en la tierra, era tan Dios como en el cielo, pero no con su gloria, su cuerpo, su forma divina, no. Pero era Dios completico, combinado con humanidad. Dice otra cita de la sierva del Señor. Aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque Él asumió la naturaleza humana, sin embargo, no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Ya lo había leído en otras citas anteriores semejantes. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo. Y oigan esto, increíble lo que voy a leer. Y sin embargo tenían una individualidad diferente. Tremendo. En Él estaba lo divino y lo humano. Estaban perfectamente unidas y sin embargo tenían una individualidad diferente. Por eso a veces encontramos que Jesús hablaba como Dios. Claro, varias veces Él habló como Dios. En Juan 2 dice, 23 al 25, que nadie tenía necesidad del testimonio del Señor Jesús de los demás. Él sabía lo que había en el hombre. En Marcos 2, Él leyó los pensamientos de los fariseos cuando le dijo al paralítico, ¿por qué pensáis y caviláis así en vuestros corazones? O sea, Él leyó el pensamiento de esa gente. Jesús dio evidencias varias veces de que Él era Dios, de que Él era divino. En algún otro tema más adelante vamos a explicar eso. Él no dejó de ser Dios y a veces hablaba como Dios. Él supo que Lázaro había muerto, sin que nadie se lo dijera. Y le dijo a sus apóstoles, Lázaro ha muerto. Porque ahí está hablando como Dios. Él es Dios. Pero cuando llega a donde Marta y María, le pregunta, ¿dónde la habéis puesto? ¿Cómo así que antes sabía que Lázaro había muerto? Ahora no sabe dónde la pusieron, porque está hablando como hombre. En el siguiente tema que vamos a estudiar con la ayuda de Dios, vamos a ver una evidencia clarísima, donde Jesús habla como humano, pero a veces habla como divino, porque la divinidad estaba en Él. Aunque Cristo dice aquí, se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Entonces tenemos que entender, en Él quedaron dos naturalezas. Antes de encarnarse, solo Dios. Cuando se hace carne, queda Dios, pero combinado con carne, con naturaleza humana. Pero las dos naturalezas quedan ahí, en Él. Y las dos son individuales. La naturaleza divina es individual, dice aquí la hermana White, la humana es individual. Y por eso Él a veces habla como Dios, porque la individualidad divina está en Él, y a veces habla como hombre, porque es un hombre. Él dijo en Marcos 13:32, lo dijo, que el día de su venida nadie sabía, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo. Y alguien me dijo, pero si Él era Dios, ¿cómo no iba a saber el día de su venida? Pero es que ahí está hablando como hombre. Como hombre no sabe, pero como Dios, por supuesto que lo sabe. Entonces, varias veces Él se expresaba como Dios, otras veces como hombre. ¿Por qué? Porque las dos naturalezas, la divina y la humana, estaban en Él y, como dice aquí, sin embargo, tenían una individualidad diferente. El libro El deseo de todas las gentes, la página 618 y 619 dice, Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. No había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo divino. Nunca dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Seguía siendo divino. Lo que pasa es que resaltaba la humanidad. La divinidad no. Pero ahí estaba la divinidad. Por eso en Marcos 14 los apóstoles lo adoran. En Mateo 28 lo adoran. En Juan 9 el que había sido cieguito lo adora. ¿Por qué? Porque la divinidad estaba en él. Están adorando a Dios, que estaba ahí la divinidad. Alguien me preguntó, un hermano me preguntó en alguna ocasión sobre Filipenses 2 y me dijo, hermano, pero porque si Él seguía siendo divino, ¿por qué la Biblia dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo? Sí, se despojó de sus atributos divinos que tenía en el cielo, como Dios, como Rey divino, pero no se despojó de la divinidad. Hay que tener en cuenta eso, porque el texto dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Claro, Él no vino aquí como los ángeles lo adoraban, o como ahorita en este momento Él es divino allá en el cielo. Él no vino así.
En ese sentido se despojó de su gloria física, divina, personal. En ese sentido se despojó, pero no de la divinidad. La divinidad le siguió perteneciendo. Hay que tener en cuenta eso. Voy a leer Filipenses 2, los versículos 5 al 7, y luego leo el comentario inspirado de la sierva del Señor. Mira lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, porque como Dios era en forma de Dios, tenía una forma, como lo explicamos, física en forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, increíble eso. De forma de Dios pasó a ser forma de siervo, hasta donde estuvo el Señor dispuesto a descender. De forma de Dios, adorado allá, a forma de siervo aquí en la tierra. Ahora, tenemos aquí a alguien igual a Dios como Dios, semejante a los hombres como hombre. El comentario inspirado dice: el apóstol nos presenta las dos naturalezas de Cristo, refiriéndose a Filipenses 2, 5 al 7. La divina y la humana. El apóstol nos presenta las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Esta es la descripción de la divina, 2 puntos. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora la naturaleza humana. Hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Voluntariamente tomó la naturaleza humana. Fue un acto suyo y por su propio consentimiento. Revistió su divinidad con humanidad. Él había sido siempre como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios. Noten eso. Se despojó de la forma de Dios, no de la divinidad, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1101. Eso está claro. Dos naturalezas combinadas en el Señor Jesucristo. La divina desde la eternidad existía. La humana que hasta ahora va a existir como hombre. Ya que el verbo fue hecho carne. Si fue hecho carne, quiere decir que antes no era carne. Era solo Dios, divino. Ahora se van a combinar las dos naturalezas. La divina, el Hijo de Dios, con la humana, el Hijo de María. Una cita más. Evangelismo, la página 445, dice: tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Eso ya lo vimos en un tema anterior, la deidad en el santuario. Cristo declaró: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, una unidad perfecta entre ellos dos. Y sin embargo, fue el Hijo de Dios el que vino al mundo de forma humana. Noten eso. Fue el Hijo de Dios, el Verbo, el que vino al mundo de forma humana. Poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, vistió su divinidad con humanidad. Así que, amados, espero que esto haya quedado claro. Dos naturalezas en el Señor Jesucristo. Antes de la encarnación era solo una, la divina. Cuando se encarna, quedan dos. La divina, que existía de la eternidad, y la humana, Jesús, que hasta ahora van a ser. Como Dios eterno, como hombre mortal, dice el Desato Alantes, página 448, pero eso lo vamos a ver en el siguiente tema con la ayuda del Señor. Entonces, tenemos en el Señor Jesús dos naturalezas. Una pregunta que vamos a responder en el siguiente tema. Entonces, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que murió? ¿Lo divino? ¿Lo humano? ¿Las dos?
Yo he escuchado por ahí comentarios que dicen que la muerte de Jesús fue la muerte de un Dios, pero eso lo vamos a aclarar en el siguiente tema, que eso es imposible. Ahora, si murió la naturaleza humana del Hijo de María Jesús, ¿dónde quedó la naturaleza divina del Verbo que estaba ahí con la naturaleza humana? Esa es otra pregunta que vamos a contestar. ¿Qué papel jugó la naturaleza divina del Hijo de Dios en el momento de la resurrección de la naturaleza humana, el Hijo de María? ¿Se separaron las dos naturalezas cuando Jesús murió? ¿O qué sucedió ahí? Ese, querido, va a ser nuestro siguiente tema. Y ahí para allá iremos dedicando cada siguiente domingo un tema corto pero claro hasta que esto nos vaya quedando claro plenamente la naturaleza del Señor Jesucristo. Vendrán otros temas donde iremos analizando si es verdad que el Señor era 100% humano, si es verdad que Él vino con naturaleza pecaminosa, si es verdad que Él tomó la naturaleza de Adán antes del pecado, después del pecado. Hay personas que ven eso, escuchan eso, lo escuchan. Algunos dicen prelapsaria por lapsaria, y me da la impresión que ni siquiera entienden ese concepto que es prelapsaria, que es por lapsaria. Pero lo escucharon de alguien y lo empiezan a repetir sin entender siquiera el significado de esos términos. Así que, amados, los vamos a dejar por ahora hasta ahí. Tomen esta semana para meditar en esta parte. Repasen esas citas, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, y entendamos bien las dos naturalezas combinadas en una persona, el hombre Cristo Jesús. Algunas inquietudes que queden en los siguientes temas, por la gracia del Señor, los iremos aclarando cada vez más. Vamos a despedirnos con la bendición de Dios. Padre Celestial, colocamos este tema que se ha estudiado en esta tarde. Lo dejamos en tus poderosas manos, en la mente de nuestros hermanos. Ojalá que muchos lo vean para bien de ellos y que tú les ayudes a entender estas grandes verdades. Bendígalos ahí en sus hogares. Oramos, Señor, porque cualquier necesidad especial que haya en este momento en cualquier hogar ahí que está escuchando, tú seas propicio y bendigas y concedas esa bendición a esas personas. Gracias por habernos permitido tocar un pedacito de este importantísimo y fundamental tema. Quédate con nosotros en esta semana. Lo pedimos en el nombre, en los méritos de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos, que Señor los bendiga. Feliz semana para todos.